Vidas imparables. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Vidas Imparables. Hoy hablaremos un tema que de momento les genera mucha inquietud a las personas que viven con VIH y es sobre los cambios metabólicos, que de momentos pueden ocurrir al iniciar el tratamiento antirretroviral o luego de estar tomándolos un tiempo. Y junto con la doctora Jimena Morales vamos a abordar qué hábitos podemos incluir dentro de nuestras rutinas para poder afrontar estos cambios. Jimena es médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM, que actualmente es residente de la subespecialidad de endocrinología y metabolismo en el Centro Médico Nacional La Raza, en el IMSS. Jimena, bienvenida a este espacio de Vidas Imparables y gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto y gracias por invitarme. No, gracias a ti por honrarnos con tu presencia. Y justo allí, un poco para entrar en materia, me gustaría conocer por qué se dan estos cambios metabólicos en algunas personas que viven con VIH y si esto ocurre solamente al momento de que se inicia el tratamiento antirretroviral. Ok, pues realmente, o sea, sí ocurre en muchos de los pacientes, mucho está asociado a uno de los fármacos que son los inhibidores de la proteasa. Antes era mucho más común porque, bueno, obviamente han estado saliendo diferentes moléculas y pues esto hace que haya menos efectos adversos, pero antes era muy común que la mayoría de los pacientes lo desarrollaran. Sin embargo, pues no es la única causa, no todos los pacientes desarrollan alteraciones metabólicas por el uso de antirretrovirales. También lo pueden hacer por el simple hecho de la infección crónica que tiene el virus, causa, digamos, una inflamación crónica dentro de su cuerpo y eso puede condicionarlo. Y obviamente, pues los antecedentes que cada persona tenga, ¿no? Si venimos de familias que pues tienen riesgo de diabetes, riesgo de dislipidemia, pues es más probable que lo puedan desarrollar y a veces, pues, el tener el fármaco es como un empujoncito para que puedan desarrollarlo, pero no es que en todos los pacientes se desarrolle, pero es básicamente por eso, por uno de los fármacos. La mayoría de los fármacos, pues, vienen en conjunto con otros medicamentos. O sea, no es un solo fármaco, pero es, específicamente los inhibidores de la proteasa los que a veces nos ocasionan estas alteraciones metabólicas. Y me parece importante que hayas comentado eso, doctora Jimena, porque de momentos hay personas que dicen, bueno, eh, yo soy adherente, soy indetectable y quizás de momentos empiezan como a ver estos cambios y en algunos pueden ser subida de peso, otras personas también dicen, bueno, pero yo he bajado. Entonces ahí justo me surge esta pregunta, ¿cuáles son los cambios metabólicos más frecuentes que se pueden presentar en las personas al momento de tomar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, ¿no? Hay quienes aumentan de peso, otros acumulan grasas en algunas partes del cuerpo y justo allí también como comentas, cómo ha habido este cambio anteriormente con los medicamentos antiguos, que esto solía ser más común, a diferencia de los de ahora. Sí, pues básicamente lo más común que se llega a presentar en los pacientes es que desarrollen dislipidemia, que es que se eleve colesterol y triglicéridos. Obviamente, pues el colesterol que se conoce como malo y los triglicéridos igual se llegan a elevar. Esto pues aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes, el riesgo de que se formen placas de grasita en las arterias del corazón, del cerebro. Eso por un lado. Y por el otro, pues aumenta el riesgo de desarrollar diabetes o de desarrollar resistencia a la insulina. Entonces, igual el riesgo, pues prácticamente de desarrollar diabetes o alteraciones en el azúcar. Y justo ahí, por ejemplo, alguien que nos está escuchando y de momento dice, o sea, entonces este medicamento en vez de ayudarme, lo que hace es afectar mi vida, ¿no? Pero justo ahí, estos cambios, ¿cómo una persona desde los hábitos podría mitigarlo? Por ejemplo, ¿qué tipo de hábitos podría involucrar una persona en su vida para afrontarlos? Sí, creo que eso es algo muy importante porque obviamente, como sabemos, pues la terapia, el tratamiento antirretroviral es el pilar del tratamiento para personas que viven con VIH, pero también el prevenir estas cosas. Es importante que si nosotros ya sabemos que se pueden desarrollar, pues podamos implementar hábitos alimenticios, ¿no? Y que esos hábitos alimenticios formen de la misma forma que el tratamiento antirretroviral un pilar en el tratamiento de los pacientes que viven con VIH. Entonces, obviamente hacemos, o bueno, se hace seguimiento de los parámetros de laboratorio, los pacientes que viven con VIH, pues se tienen que hacer estudios mucho más frecuentes,
pero en el día a día, pues pueden cuidar su alimentación. Lo más importante es disminuir o limitar la cantidad de carbohidratos que sean simples, azúcares refinadas, refrescos, todo eso. Y tratar de consumir grasas que sean saludables, evitar las grasas trans, los alimentos procesados, todo eso que pues creo que ya sabemos que no es saludable, es muy importante. Eso por un lado. Y también la actividad física, eso nos va a ayudar mucho. Sí, y me parece importante que lo diga porque de momentos esto puede generar un poco de frustración en las personas. Allí, por ejemplo, desde su experiencia médica, cómo allí, por ejemplo, se puede manejar también esta frustración o ansiedad, ¿no? Porque de momentos esto también puede hacer a llevar a la persona de momentos a hacer dietas o a caer en ciertos usos de suplementos para bajar de peso y justo sin considerar la opinión médica. ¿Cómo allí desde su punto de vista una persona podría manejar esta frustración y acompañar y buscar el acompañamiento médico? Okey, pues, yo creo que es importante que, o sea, tomemos en cuenta que la alimentación, a veces como que no nos damos cuenta que la alimentación puede ser un arma de doble filo. Entonces, ponerle la importancia que tiene la alimentación, poner importancia en prácticamente todos los alimentos que consumen nuestros pacientes y platicar con ellos, ¿no? Porque muchas veces como que les preguntamos en la consulta: "Ah, sí, que los fármacos, que los síntomas, que tus laboratorios", y no nos ponemos a preguntar qué comiste, qué actividad física estás haciendo, y eso también tiene muchísima importancia. Entonces, platicar con el paciente, obviamente siempre adaptar la alimentación a cada persona, ¿no? A los gustos, a las costumbres, incluso a la economía que tiene el paciente. Siempre adaptarlo y conforme a eso, pues hacer que realmente su alimentación no sea como que el paciente lo vea como algo más que tengo que hacer, sino que sea algo que él pueda complementar y que no le cueste trabajo, pero obviamente monitorizándolo. Lo ideal es que se lleve un tratamiento con un nutriólogo específico, porque digo, ya dependerá de la condición del paciente. Muchos pacientes que viven con VIH desde un inicio, pues tienen una masa muscular adecuada y todo esto, entonces solamente es prevenir que desarrollen dislipidemia y diabetes, pero desafortunadamente hay pacientes que viven con VIH que ya están en una etapa muy avanzada y pierden demasiada masa muscular. Entonces es importante en ellos aumentar la cantidad de proteínas, ponerles actividad física de acuerdo a sus capacidades para que recuperen un poco de esa masa muscular. Y justo allí me parece bastante valioso que ella mencionó eso. Por ejemplo, el que una persona inicie su tratamiento en una fase inicial, ¿no? De la infección, ¿no? O en una infección avanzada, eso también puede influir a que la persona esté más propensa a desarrollar estos cambios metabólicos. Sí, claro, porque, o sea, te digo, una parte de las alteraciones se atribuye a los medicamentos, pero otra parte se atribuye a la propia infección. Entonces, la propia infección por sí sola genera un ambiente inflamatorio crónico en todo el cuerpo. Entonces, eso te predispone a las mismas enfermedades, dislipidemia y resistencia a la insulina. Entonces, muchas veces ya no podemos controlar ese factor, igual y sí podemos controlar los medicamentos que le administramos al paciente, pero no podemos controlar el tiempo que estuvo todo, pues, expuesto al virus sin recibir tratamiento. Entonces, muchas veces, pues, eso va a tener que ser importante. De hecho, por eso, cuando se inicia un tratamiento de antirretroviral, se tienen que hacer laboratorios antes para saber cómo está nuestro paciente antes de que nosotros iniciemos un tratamiento. Y justo allí, por ejemplo, ¿qué señales? eh, Porque de momento quizás alguien empieza a subir de peso o empieza a bajar y quizás lo puede asociar, bueno, quizás es la alimentación que estoy teniendo y de momentos no lo relaciona directamente con la infección. ¿Qué señales, por ejemplo, una persona podría considerar para buscar acompañamiento médico especializado y de momentos no creer que quizás es una subida o una bajada de peso común, quizás como cualquier otra persona? Pues, yo creo que los cambios bruscos de peso, o sea, los cambios bruscos no intencionados, ¿no? Obviamente, el bajar de peso, si el paciente no está cambiando un régimen de alimentación, está comiendo lo mismo que siempre y está bajando de peso, es una alerta para nosotros poner atención de qué está pasando que te está haciendo perder peso. Al momento, eso es un poquito más fácil de identificar cuando pierden peso, pero a veces cuando suben de peso es un poquito más difícil porque no sabemos si fue la alimentación, si como que no está cuidando la alimentación. Entonces ahí muchas veces es
sentarte con el paciente y analizar día por día, literal, qué está comiendo, qué actividades físicas está haciendo para saber si ese aumento de peso es por el tratamiento o es por alguna, o sea, simplemente por sus hábitos. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Y qué más? Pues creo que eso es lo más importante. Y a veces es importante también considerar que no nos van a dar síntomas. O sea, muchas veces cuando ya hay una resistencia a la insulina o una diabetes, pues ya no nos dan síntomas o ya es cuando está muy avanzado. Justamente por eso es importante el que los pacientes lleven su seguimiento y se hagan estudios constantemente para nosotros evitar que se desarrolle diabetes o evitar que se desarrolle un infarto, que serían las complicaciones de estas enfermedades y prevenirlo y poder dar tratamiento y obviamente implementar hábitos de alimentación antes de que se desarrollen estas enfermedades. Y ese acompañamiento médico que usted me menciona que me parece bastante importante, ¿cómo allí también intervienen otras áreas que de momentos el paciente no sienta como que, bueno, por vivir con VIH voy a tener que dejar de consumir tal cosa o mi vida va a estar condicionada a través de otros acompañamientos, otras especialidades en las cuales también ustedes recurren para que el paciente pueda buscar apoyo? ¿Cuáles serían necesarias? Pues, de entrada, nutrición. Nutrición va a ser muy importante porque, como te comentaba, pues vamos a necesitar cambiar hábitos de alimentación y actividad física. La realidad es que muy pocas personas Sí. tenemos unos buenos hábitos de alimentación, tengamos la enfermedad que tengamos, ¿no? Entonces, siempre va a ser necesario que se lleve una nutrición. También muchas veces se necesita de rehabilitación. Como te digo, hay muchos pacientes que ya los agarramos en un momento donde ya perdieron mucha masa muscular y a veces de verdad que hasta levantarse de su cama les cansa mucho porque no tienen músculo. Entonces vamos a necesitar de un tratamiento de rehabilitación para que podamos volver a fortalecer la masa muscular pues ya independiente de las alteraciones que tenga, ¿no? Si el paciente ya tiene dislipidemia o si ya tiene resistencia a la insulina, yo creo que sí es importante que lo vea un endocrinólogo para que se enfoque específicamente en estas enfermedades o bueno, en estas alteraciones y pues ya individualizar dependiendo de si el paciente tiene, no sé, si se le dificulta el apego a la alimentación, pues igual podemos ayudarnos de psicología, a veces es necesario incluso de psiquiatría, que lleven algún tipo de medicamento, sobre todo porque igual los antirretrovirales a veces causan mucha ansiedad, muchas ganas de estar comiendo cositas, estar picando, entonces a veces eso es difícil para el paciente controlarlo y se puede contrarrestar un poquito con algún medicamento ya indicado por un psiquiatra. Entonces, pues prácticamente eso, obviamente siempre ver las características de cómo viene tu paciente, si necesita evaluar riesgo cardiovascular, pues lo envías con un cardiólogo, siempre pues tratar de apoyarse de todas las especialidades, pero yo creo que fundamental sería nutrición, rehabilitación y psicología. Doctora Jimena, de verdad que es súper valiosa toda esta información que nos comparte y estoy seguro que va a ser de mucho valor para la comunidad que nos observa. Me gustaría que antes de terminar pudiésemos enviar un mensaje final, ¿no? A las personas que viven con VIH y que de momento pueden estar enfrentando estos cambios y justo como lo mencionamos, hay un proceso de frustración, de ansiedad, quizás a veces también un poco de culpa porque sentimos que, bueno, que la infección por VIH ha llegado como que quizás a colocar elementos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje podríamos ahí enviar para que una persona pueda atravesar este proceso de la manera más sana a nivel física y también psicológica? Yo creo que, bueno, importantísimo recordar que aunque sí hay riesgo de desarrollar estas alteraciones que mencionamos, es fundamental que los pacientes no suspendan o no interrumpan su tratamiento si llegan a saber que tienen aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, resistencia a la insulina o incluso diabetes. Todas estas enfermedades, si se detectan a tiempo y si el paciente lleva su seguimiento, pueden hacerse de manera normal. Ya sabemos que un paciente que vive con VIH, que está indetectable y que toma su tratamiento, prácticamente tiene una esperanza de vida igual que un paciente, o sea, o una persona que no vive con VIH. Entonces, lo mismo con estas enfermedades si se detectan a tiempo. Entonces, no quedarnos con esta idea de que, bueno, si el antirretroviral me va a causar esto, entonces ya no lo consumo, no, para Claro. nada.
Creo que eso es muy importante, no suspender, llevar un seguimiento para que si desarrollamos estas enfermedades podamos tratarlas a tiempo y en caso de que no las tengamos, pero igual y ya en nuestra consulta nos dieron una alerta de que el colesterol se está subiendo, triglicéridos se están subiendo, acudir a cambios de alimentación. La verdad es que la alimentación saludable no tendría por qué costarnos. Si te ponen una dieta muy estricta, muy restringida, te va a costar y eso no es llevadero. Entonces, recordar que la alimentación saludable no tiene por qué costarnos, también que la alimentación se tiene que disfrutar, muy importante eso, adaptarla a las comidas que a ti te gusten, obviamente saludable, y en caso de que se nos dificulte, pues siempre buscar apoyo psicológico, ¿no? O sea, es muy importante eso porque pues son pilares realmente del tratamiento de esos pacientes, entonces sí es muy importante. Gracias, doctora Jimena, por esta conversación tan clara y tan útil y de manera muy cercana para que las personas puedan sentir justo, sentir esta cercanía con los profesionales de la salud. Y a ti que nos estás viendo, recuerda que cuidar tu salud metabólica también forma parte del tratamiento antirretroviral. Iniciar el tratamiento es quizás como la base fundamental para vivir una vida larga, pero esa vida larga y plena también necesita acompañarse de otros hábitos. Y justo sobre eso lo conversamos con la doctora Jimena Morales. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden compartir esta entrevista para quien lo necesite y también déjenos sus consultas en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio de Vidas Imparables. Muchas gracias, doctora Jimena. Vidas Imparables.